Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar del J-10 y de México. Aprovechando que ahora hay muchísima literatura de ciencia ficción sobre el J-10, pues vamos a hablar de este cazabombardero y de la Fuerza Aérea Mexicana. En primer lugar, para poner a todo en contexto, bueno, el J-10 no hay que hablar mucho porque se ha publicado tanto, el 90% de ello, básicamente basura en los últimos días, que para qué se va a añadir algo más en este sentido. De México, todos sabemos cuál es la situación de México. México tiene una fuerza aérea que para empezar ni siquiera es fuerza aérea porque está unida al ejército de tierra y además pues básicamente apenas tiene unos pocos, muy pocos, dependiendo de la fuente, entre 3 y 5 unidades de cazabombarderos F-5, parecidos al modelo que estáis viendo en vuestras imágenes, perteneciente a una unidad de formación de pilotos del Ejército del Aire español. ¿El J-10 realmente sería un avión bueno para México? Bien, señores, lo primero que yo siempre digo, y todos aquellos que lleven un tiempo en el canal me habéis escuchado, no es ni el avión, ni el tanque, ni el buque, es la doctrina. Y habría que ver qué doctrina tiene la Fuerza Aérea. Para tener una Fuerza Aérea con una doctrina seria en México, lo primero que necesita es tener una Fuerza Aérea independiente. Eso de tener el Ejército del Aire subordinado al Ejército de Tierra no tiene ni pies ni cabeza. Eso es lo primero que tiene que hacer México, tener una Fuerza Aérea independiente. A partir de ahí, México, señores, es un país enorme. México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y de hecho si hubiesen luchado mejor en el campo de batalla, tenían muchos más millones de kilómetros cuadrados y no aprenden. Y señores, me da mucha rabia porque México no es lo que veis. México, cuando se independizó de España y empezó su camino de pobreza y miseria que ha llevado hoy a ser un narcoestado, México tenía toda Centroamérica, a excepción de Panamá. México tenía todo el suroeste de Estados Unidos. Los territorios de México llegaban hasta lo que hoy es Wyoming y hasta lo que hoy es Oregón. Es una salvajada lo que ha perdido México. Prácticamente la mitad de su territorio. Entonces, en este aspecto, señores, como veis, ruina total para el país. Han cedido todo lo que no está escrito y un poco más, y encima siguen teniendo un ejército de chiste. De chiste. Esto obviamente algún día cambiará, supongo yo, a lo mejor dentro de 5 siglos, pero cambiar tiene que cambiar. Y desde esta realidad, ¿cómo quedaría el J-10 encuadrado dentro de la Fuerza Aérea Mexicana? Pues señores, el J-10, si tú quieres hacer una defensa aérea real, seria y eficaz, solo puede quedar encuadrado en la Fuerza Aérea Mexicana si tienes un cazabombardero pesado bimotor que le complemente, o que el J-10 complementa al otro. Por ejemplo, cualquiera, me da exactamente igual. Para no tirar ningún avión de combate europeo, pues voy a poner, por ejemplo, un Sukhoi 35 o un Sukhoi 57. Entonces sí que sería útil. Si no, realmente para cubrir un país tan extenso como México, que además da a 2 océanos, o a un océano y un mar, como prefiráis, el J-10 no es la mejor opción. Porque para poder cubrir bien el territorio mexicano, claro, digo yo cubrir bien el territorio mexicano cuando ahora tienen un puñado de F-5. Pero señores, esto es un canal serio y aquí hablamos de cosas militares, no de fantasías. Con lo cual, si vas a poner un escuadrón en Ciudad de México y ya está, y ahí te quedas la Fuerza Aérea Mexicana, pues mira, mejor para eso no tengas nada porque estás en la misma situación. México, dentro de esta realidad, necesita cientos de aviones de combate. Cualquier país tendría cientos de aviones de combate, cualquier país medianamente serio. Y México necesita cientos de aviones de combate. Si tú, por ejemplo, vas a tener 1 o 2 escuadrones o regimientos o alas, llámalos como quiera, por ejemplo el Sukhoi 35 o de Sukhoi 57, entonces sí que el J-10 puede ser un avión interesante para desplegarle en diversos puntos del país, en diversos puntos importantes como las zonas costeras, la frontera, tanto al norte como al sur, o cualquier otro lugar de especial interés para la nación. Pero siempre y cuando ese avión esté complementado. Señores, os pongo un ejemplo. México tiene un Producto Interior Bruto, por ejemplo, superior al de España. España, que es el país que menos invierte en defensa de toda la OTAN y que lleva 20 años interrumpido entre el asesino abortista de Rajoy y el criminal etarra que está ahora en el poder de salvajes recortes, España tiene algo más de 150 aviones de combate en el Ejército del Aire, con una extensión que es 4 veces la de México y con un Producto Interior Bruto que es inferior al de México. Tiene 150 aviones de combate.
A buen entendedor, pocas palabras basta. México está desarmado. Y México está desarmado siendo un país que sus vecinos le han robado la mitad del territorio con el que nació. No hace falta ser más listo de clase para saber el desastre que son las Fuerzas Armadas mexicanas y el mayor desastre aún que son esas políticas criminales que el PRI durante la inmensa mayoría de los años, luego el PAN y ahora la extrema izquierda han llevado a cabo. El J-10 podría ser interesante para el ejército, la Fuerza Aérea en este caso de México. Bueno, partiendo de la base que ahora mismo de facto no hay nada, pues cualquier sistema es interesante. Lo más positivo del J-10 sería su precio. El J-10 tendrá un precio de venta, dependiendo de la configuración final, en torno a los 50 millones. Por ejemplo, los que empezaron a producirse estaban sobre los 45 millones y ya los modelos más recientes, con un radar AESA y capacidades mejoradas, están sobre los 54 millones, una cosa así. Esto es lo bueno, que el precio es muy reducido, con lo cual se podrían comprar una gran cantidad de aviones. Otro aspecto positivo es que vendrían de un país como China, que no es aliado de Estados Unidos. En el fondo garantizarte no te garantiza mucho, pero claro, ante cualquier situación crítica que pudiese vivir México con Estados Unidos, pues China siempre podría utilizar el comodín de Taiwán. Si tú no quieres que yo apoye a México, pues tú no apoyes a Taiwán. Claro, no es lo mismo la Armada China que la Armada de Estados Unidos, y obviamente no es lo mismo la Fuerza Aérea de Estados Unidos en su capacidad de transporte estratégico hacia Taiwán que la Fuerza Aérea China en su capacidad de transporte estratégico hacia México, entre otras cosas porque Estados Unidos tiene ahí múltiples bases en el Pacífico y un estado, que es Hawái. China no tiene absolutamente nada. Entonces, en este aspecto no es la misma situación, pero sí es cierto que tendría un proveedor, en este caso la Fuerza Aérea Mexicana, más o menos independiente. Respecto al avión, aquí hay una realidad. Como os he dicho, México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. El J-10 tiene un radio de acción de combate de unos 500 kilómetros. Vuelvo a repetir, un Sukhoi 35, un Sukhoi 57 o cualquier otro cazabombardero pesado bimotor. Es lo que necesita la Fuerza Aérea Mexicana. No necesita lo que es el J-10, que es un Gripen occidental. Ya está. No es lo que necesita la Fuerza Aérea de México. Sí podría ser interesante si tú me dices, mira, por ejemplo, vamos a comprar 2 regimientos de Sukhoi 35 con 50 aeronaves, lo vamos a poner en la capital y luego el resto pues vamos a comprar en 150, 200 J-10 y los vamos a distribuir por lugares estratégicos del país. Unas bases aéreas al norte, alguna a la costa y una más al sur. Porque la capital de México, la verdad es que dentro del país está bastante echada hacia el sur, geográficamente hablando. Entonces, en ese aspecto, pues ahí sí que podría ser interesante este avión para la Fuerza Aérea Mexicana. Otro aspecto también que puede ser muy interesante del J-10 para México es que encajaría bastante bien con la política actual de México y con lo que llevan los mexicanos votando, y además de una forma bastante clara y contundente en los últimos años, que es extrema izquierda e hispanofobia. La actual presidenta de México, todos sabemos que es una ultraizquierdista, es una hispanófoba, es una persona que tiene un discurso de odio y que su política se basa en el odio hacia los demás y en los abrazos hacia los terroristas de los cárteles. Esta es la política de México. Esta señora no va a comprar aviones de combate, aunque si comprase aviones, de hecho está reduciendo salvajemente el presupuesto de defensa, aunque si comprase aviones de combate, obviamente iba a comprar un avión de combate que fuese dentro de su línea, aunque luego al final, señores, toda esta gente de boquilla mucho, pero como decimos en España, de cojones muy poquitos. Mirad lo que ha hecho Petro, Petro mucho comunismo, mucho proveniente de una organización narcoterrorista y ha comprado aviones suecos con motores de Estados Unidos, por poneros un ejemplo. Con lo cual, en este sentido, al final luego sorpresas te da la vida, que dice el refrán. Pero sí es cierto que políticamente, dentro de lo que está expandiendo la actual presidenta de México, pues el J-10 encajaría enormemente bien. ¿El J-10 tiene alguna posibilidad frente a los cazas de Estados Unidos? Realmente no tiene ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque más allá de avión con avión, Estados Unidos
tiene caza como el F-35, como el Raptor, que son infinitamente superiores al J-10. Estados Unidos tiene una completa red de sistemas, satélites, equipos terrestres y aviones multiplicadores de fuerza que hace que sea prácticamente imposible luchar contra su fuerza aérea. Con lo cual México debería de invertir en serio en defensa y crear ellos también una red principal. Vamos a ser sinceros, México a Estados Unidos no le va a derrotar. No le va a derrotar ahora y tendría que crear unas fuerzas armadas espectaculares durante 20-30 años con una inversión muy fuerte para poder tener una posibilidad de derrotarlo. Pero la realidad de los hechos, señores, es que una cosa es que tú vayas a derrotar al enemigo y otra que el enemigo vaya a conseguir una victoria pírrica. El que no sepa qué es una victoria pírrica, pues que mire la historia del rey Pirro de Grecia. Eso sí que lo puede conseguir el ejército mexicano. Claro, si tú vas con el J-10, pues vas a tener muy pocas posibilidades. México necesita un cazabombardero que se pueda enfrentar de tú a tú a la inmensa mayoría. Y el único cazabombardero realmente que tiene unas capacidades de sistemas, de radares y de maniobrabilidad para lucha, tanto BVR como Dogfight, a día de hoy es el Eurofighter, que se puede medir de tú a tú y supera por mucho, por ejemplo, a los F-15EX o a los Super Hornet que tiene Estados Unidos. El único avión, que ahí el Eurofighter tampoco esperéis que haga nada porque no va a hacer nada, es con el F-22 Raptor. Esta es la realidad de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero a mí el J-10 para la Fuerza Aérea Mexicana, señores, me convence. Me convence como me convenció para otras muchas fuerzas aéreas donde he hecho vídeos sobre J-10 y lo ponía como una opción viable, como una opción interesante. Básicamente porque siempre y cuando, repito, siempre y cuando México complemente a su J-10 con otro avión de muchas mayores capacidades y completamente diferente, es decir, un avión bimotor, aquí la Fuerza Aérea Mexicana sí que podría tener un avión realmente extraordinario para poder complementar en primer lugar a esos aviones, en segundo lugar ejercer una presencia territorial total y en tercer lugar poder actuar con aviones de alerta temprana, con radares terrestres que sean capaces de ayudar a ese avión a ejercer sus funciones de defensa aérea. Como tiene un precio muy reducido, yo sí creo que es una buena opción para México, pero es una buena opción para México dentro de una realidad mucho más global. Si tú me dices, oye, mira, voy a comprar 24 J-10 para sustituir a su actual F-5, le voy a poner una base donde queráis, en la localidad que queráis, y ya digo que tenga aviones de combate, pues mira, para eso te quedas como está, no gastes el dinero en aviones, porque total, vas a hacer lo mismo en caso de guerra. Pues ese dinero gástatele otra cosa, gástatele en mejorar las carreteras, o gástatele en matar narcos, aunque ahora lo que se va en México es abrazar a los narcoterroristas y matar el desarrollo, la riqueza y el futuro del país. Bueno, es lo que han votado los mexicanos, así que señores, ellos sabrán. Nosotros no somos nadie para decir lo que tienen o no tienen que votar. Y un último apunte. Claro, ¿qué pasaría con las relaciones, sobre todo ahora con Donald Trump en la Casa Blanca, entre Estados Unidos y México si México va y compra un avión chino? Claro, la que puede montar Estados Unidos es muy seria. Al final, esta es la realidad. En México, mucha boquilla, pero lo cierto es que hay 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Mucho criticar a los gringos, pero luego estamos deseando entrar a vivir en Estados Unidos. Eso tiene un nombre, hipocresía. Y además, todos sabemos lo bien que le va a México exportando a Estados Unidos, porque claro, México produce muy barato y los sistemas lo exporta a Estados Unidos. Eso, señores, se llama aranceles de Trump. Las fábricas de mis coches y de mis iPhone y de todo, que se vayan a países del tercer mundo, que allí fabrican barato, que creen allí empleo, que creen riqueza y que creen provenir para los trabajadores de esos países, y luego me vendes el Cadillac, o me vendes el Chevrolet, o me vendes el Chrysler a $80.000 y el iPhone a $1.600. Claro que sí, amigo mío. Pues señores, esos son los aranceles de Trump. Terminar con la cara dura de las empresas estadounidenses, que son las primeras culpables, y de los países que tanto le gusta criticar a Estados Unidos, pero luego están deseando comerciar con él porque tienen muchísima cuenta. La que podría montar Donald Trump, como a México se ocurriese comprar un avión chino, sería épica. Eso sí, yo digo una cosa y me había escuchado más de una vez en este canal. Yo siempre defiendo la soberanía de los países para tomar las decisiones que ellos consideren oportunas y óptimas para sus naciones, independientemente de lo que piense el vecino. Y si México piensa que este avión es un avión ideal para ello, adelante. Y si a Estados Unidos no le gusta,
pues como decimos en España, que le echen azúcar. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.